Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Ahí en el libro de Hechos, en el capítulo 10, versículo 34 al 43. Ahí vamos a estar meditando en la palabra del Señor y juntos vamos a considerar la Escritura. Todo lo que se habla aquí es del Señor. Todo lo que se habla aquí es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bonito es poder pensar en Dios, hermano Luna. Solo en Dios. Amén. Bueno, dice así. Si tiene su Biblia ahí, lea conmigo, acompáñeme leyendo esto del versículo 34 al 43. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron y colgaron en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento ahí, hermanos, alabando al Señor Jesucristo. Tenemos un buen tiempo para poder meditar en la palabra del Señor. Miramos aquí cómo el Señor envía a Pedro a la casa de Cornelio para anunciarle las buenas nuevas de salvación, para presentarle la salvación a Nicodemo. Y es una manera especial en la cual nosotros también podemos mirar cómo el evangelio se ha presentado a nuestras vidas. Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y aquí vemos, hermano Luna, cómo Pedro va a la casa de Cornelio y les presenta el evangelio de salvación. Si llamáramos ahora el título, el tema de esta predicación, sería la presentación de la salvación. Gloria a Dios. Cada mensaje a diario, cada escritura que está en la palabra del Señor nos ayuda cada momento a confirmar nuestra fe en el Señor Jesucristo. Temas similares que puede usted encontrar en el libro de los Hechos, en Corintios, en Tesalonicenses, en cualquier carta del apóstol Pablo, el apóstol Pedro. Podemos mirar temas similares, hermano. Y es la razón porque todo esto se trata
del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto se trata del plan de salvación, del plan divino de Dios dado a los hombres. Amén. Bueno, viendo la escritura ahí en el libro de Hechos, el capítulo 10 que estamos mirando, en el versículo 41 alcanzamos nosotros a mirar, hermano, cómo el Señor Jesucristo afirma a los apóstoles con ese testimonio del cual ahora ellos se sentían, hermano, con una fortaleza al mirar al Señor Jesucristo resucitado de entre los muertos. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor: a nosotros que comimos y vivimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Ahora había un testimonio glorioso en la vida de los apóstoles, hermano Andy, para poder anunciar el evangelio de salvación. La prueba que el Señor Jesucristo había resucitado físicamente, corporalmente, hermano, hubo una prueba que ellos miraron al Señor Jesucristo corporalmente resucitado. Era un mensaje que para muchos judíos les fue de asombro, de una manera, hermano, el saber que el Cristo que los apóstoles habían o estaban predicando era un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Es algo glorioso, maravilloso, porque aquellos hombres desconocían el mensaje, desconocían lo que el Señor Jesucristo tenía en el plan para salvar a los hombres. Cuando llega el mensaje, hermana Flor, aquellos judíos, fue algo asombroso al oír que los apóstoles estaban predicando a un Cristo resucitado. Gloria a Dios. Eso era un mensaje esencial para los apóstoles. Era algo que para ellos, hermano, era algo que los motivaba, porque ellos eran testigos del Señor Jesucristo. Ellos eran testigos ahora de todo lo que el Señor Jesucristo había hecho. Ahora ellos iban a proclamar ese mensaje de salvación. Amén. Entonces ahí en la escritura, en el versículo 42, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra del Señor dice que a ellos se les mandó. ¿A quién? ¿Quiénes son ellos? A los apóstoles se les mandó, a los apóstoles se les ordenó que predicaran al pueblo. Gloria a Dios. Ahora los apóstoles tenían una comisión de predicarle al pueblo. ¿Qué iban a predicarle al pueblo? La palabra del Señor dice en el versículo 42 que le predicasen al pueblo que el Señor Jesucristo, Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora había un mensaje que salía de la boca de los apóstoles, y ese mensaje, dice la palabra del Señor, dando aclaraciones, diciéndole al pueblo que el Señor Jesucristo, Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Entonces, viendo ahora, hermano, la manera en que ellos estaban llevando el mensaje de la palabra del Señor, dando confirmación de que el Señor Jesucristo, Él va a ser el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Para ello el mensaje de salvación están dando ellos a conocer, hermano, queda aquí claro.
por lo mismo que ellos habían recibido del Señor Jesucristo. Ahora ellos tenían la palabra del Señor que anunciarla, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, los versículos 21 al 29, hermano. Ahí señala la Escritura algo glorioso: que predicasen al pueblo, hermano Andy, que iban a predicar que el Señor Jesucristo es el juez de vivos y de muertos, que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, que es el juez que vino a dar un veredicto de salvación a los que creen en Él. Ahora este Jesús que se predica, ahora este Jesús que se proclama, es el Jesús que da salvación, que da liberación a los que creen en su nombre. Mire conmigo ahí el Evangelio de Juan, capítulo 5, dije del versículo 21 al 29. Ahí hay grandes aclaraciones del mismo mensaje que ahora los apóstoles estaban llevando y predicando. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esta es la aclaración del mensaje que Pedro estaba anunciando en la casa de Cornelio acerca de lo dicho por el Señor Jesucristo, que Él es el juez. Él es el que juzgará a los hombres. También es Él el que da salvación, el que da perdón de pecados a los que creen en su nombre. Amén. Ahora podemos nosotros tener la confianza en el Señor Jesucristo, que Él es libertador, que Él es juez. El hombre debe darse cuenta que el Señor Jesucristo es el único que puede liberar, es el Dios justo y juez para los hombres. Ahí en el libro de Hechos, hermano, en el capítulo 17, quiero llevarlo con escrituras para que usted vea este mensaje, este plan en el cual el Señor Jesucristo es libertador y es juez para todos los que creen en su nombre. Hechos capítulo 17, tenemos los versículos 30 y 31. Ahí da unas aclaraciones maravillosas. ¿Por qué el hombre debe de creer en el Señor Jesucristo? ¿Por qué el hombre tiene que venir a Él?
Un día todo hombre dará cuentas al Señor Jesucristo. Dios lo ha puesto como juez de vivos y de muertos. Versículo 30 y 31 del libro de los Hechos, capítulo 17, dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Mire lo que dice el versículo 31: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Por quién? Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con hacerle levantado de los muertos. El Señor Jesucristo, hermano, Él es el juez, el que va a juzgar a los vivos, a los muertos. Él es el que está ofreciendo libertad. Él es el que está ofreciendo salvación a los que creen en su nombre. Dios ha pasado por alto demandando que se arrepientan, porque vendrá un día en que Él juzgará al mundo con justicia. Gloria a Dios. Esto es claro, es real, Ángel. Un día el Señor va a juzgar al mundo con justicia. Dios es justo. Dios va a hacer las cosas, hermano, con justicia, y Él va a pagar a cada uno conforme lo que haya hecho. Esa es la justicia de Dios, de que Dios es tan justo que el que haya hecho lo malo, el que haya hecho lo bueno, recibirá su pago conforme el justo juicio de Dios. Mire lo que señala el apóstol Pablo también, hablando acerca del día del justo juicio de Dios. Amén. Hay un día especial, hermano Andy, como dice la escritura, que va a llegar el día, la hora en el que el Señor Jesucristo va a juzgar al hombre. El Señor Jesucristo ha provisto para el hombre salvación, libertad para los que creen en su nombre. Ahí dijimos en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, hermano, al versículo 10, encontramos estas aclaraciones de ese justo juicio de Dios. Debe de quedar bien marcado en nuestra mente, hermana Flor, que un día usted, yo, todos, el mundo va a dar cuentas al Señor. Un día el hombre va a dar cuentas al Señor. Por eso el Señor quiere darte salvación, quiere prepararte para ese encuentro, para ese día que el Señor tiene designado para juzgar a este mundo. Dije ahí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 al 10. Note bien las aclaraciones, como el apóstol Pablo ahora está dando el contraste de los que obedecen a Dios y los que no obedecen al Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Versículo 8: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Note entonces lo que la palabra del Señor Jesucristo está dando a conocer respecto a ese día del justo juicio de Dios. Decía el versículo 7, hermano, que el Señor va a dar reposo a todos aquellos los que creen cuando el Señor se manifieste. Porque así como es cierto que el Señor juzgará al mundo, también es cierto, hermano César, que el Señor Jesucristo vendrá otra vez, que el Señor se va a manifestar. Entonces, estas aclaraciones nosotros las vemos aquí por medio del apóstol Pablo, que el Señor dará reposo a todos los que creen cuando el Señor se manifieste. Pero también el versículo 8 dice la palabra del Señor que Él también dará retribución a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está la carga para el hombre que no quiere obedecer la palabra del Señor, el mensaje de salvación. Ese día el Señor va a pagar, va a dar castigo a aquellos que no obedecen el evangelio. ¿Cómo va a ser esa situación, Ángel? Mira lo que dice el versículo 9. Dice la palabra del Señor: sufrirán pena eterna, sufrirán perdición, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esto es algo tremendo, hermano Andy, pero Dios es justo. Él es el juez justo, que cuando Él venga a los que no obedecen el evangelio, dice la palabra del Señor, que ellos sufrirán pena de eterna perdición. Pero aquellos que creen al Señor Jesucristo, hermano, dice la palabra del Señor en el versículo 10, que cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, ¿por quién? Por todos los que creyeron. Va a ser un día glorioso para todos aquellos que obedecieron el mensaje de la palabra del Señor. La escritura que nosotros leíamos ahí en el libro de Hechos nos confirma que Dios, hermano, envió al Señor Jesucristo para ser el juez de este mundo. Este es el mensaje que la iglesia debe de predicar, que el Señor Jesucristo es el Rey, el Señor de señores. Él es el que puede salvar, Él es el que puede dar vida eterna a los que creen en su nombre. Amén. Este es el mensaje, el mismo que los apóstoles predicaron, que si creyeren serán libertados. Ahí el versículo 43, hermano, Pedro con claridad dice que los profetas dieron testimonio de que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya
desde el Antiguo Testamento, ya por medio de sus profetas, el Señor ya había anunciado, hermano, que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ya lo había anunciado el profeta Isaías, ya lo había anunciado el profeta Jeremías, Zacarías. Todos ellos ya habían hablado acerca, hermano, que en el Señor Jesucristo, que por medio del Mesías vendría salvación, que por medio de Jesús vendría la salvación a este mundo. Mire la aclaración. Entonces Pedro, en casa de Cornelio, anuncia estas palabras diciendo que también por medio de los profetas se dio testimonio de que todos los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Todo lo que Jesús es, hermano, todo lo que el Señor Jesucristo hizo, cumple todas las promesas divinas hechas aún desde los tiempos antiguos por medio de los profetas. Entonces el versículo 43 resalta esta palabra, el texto, diciendo: todos los que en él creyeren. Ahí hay una grande aclaración, ahí hay buenas nuevas para todos aquellos que pueden oír el mensaje de salvación, para todos los que en él creyeren. Ahí indica, hermano Andy, que es para ti, que es para mí, que es para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Amén. Para todo hombre, no importando la nación, no importando la raza, el color de la piel, todo hombre que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Lo señalamos una vez más, que en el Señor no hay acepción de personas, pero también creemos que aquellos que no obedecen al Evangelio serán juzgados conforme el justo juicio de Dios. Los que obedecen tendrán vida eterna, pero los que no obedecen tendrán perdición eterna. Y todos tenemos la promesa de alcanzar y mirar la salvación dada a los hombres. Es un privilegio para usted, para mí, el poder estar ahora en este lugar presenciando la palabra del Señor. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39, nos da una aclaración, hermano Andy, que el Señor ha cumplido su promesa de llevar el Evangelio a todos los hombres. Hoy tú eres responsable de lo que has escuchado de la palabra del Señor. Hoy depende de ti, hoy depende del hombre que escucha la palabra de Dios, de creerla o no creerla. Pero esta palabra del Señor confirma que el Señor un día se ha de manifestar. La palabra del Señor afirma que el Señor un día juzgará a este mundo. Pero como Dios es justo, como Dios va a dar un juicio justo, te lleva ahora a ti con esta palabra aclarándote que Dios ha llevado el mensaje de salvación a los hombres. Versículo 39 del libro de los Hechos del capítulo 2.
Mira, aclaración maravillosa, hermano Andy. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué verdad tan maravillosa podemos encontrar en la palabra del Señor dada a los hombres. No hay hombre que esté, hermano, destituido con el mensaje de salvación. No hay hombre que no pueda decidir si recibe al Señor o no recibe al Señor. Ahí en el libro de Hechos capítulo 13, también el versículo 39, encontramos nuevamente, hermano, que el Señor Jesucristo lleva el mensaje a los hombres. Hoy tú estás escuchando la palabra de Dios. Hoy tú te estás dando cuenta que un día el Señor se va a manifestar, que un día tú vas a darle cuentas al Señor, que tú tienes que estar preparado para ese día glorioso, ese día en el cual el que cree en el Señor no será avergonzado. Hechos capítulo 13, versículo 39, la palabra señala esto de esta manera: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que en él cree. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor Jesucristo es el medio de salvación para todos los que creen en su nombre. Dios, el eterno, el soberano, hermano, ha puesto a su Hijo, al Señor Jesucristo, como juez de vivos y de muertos. En Romanos, si quiere leerlo, capítulo 10, versículo 11 al 13, hay algunas señalaciones que el apóstol Pablo también está dando concerniendo a todos los que creen. Cuando se refiere a todos, hermano Andy, se refiere de una manera universal, de una manera donde no hay acepción de personas. Amén, hermano. Todos indica entonces la oferta universal de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Para que no diga el hombre: yo no recibí, yo no supe, yo no estaba en el plan. Dios incluye a todo hombre en el plan de salvación. Cuando dice todos, indica entonces, hermano Andy, una oferta, indica un llamado a todo el mundo a venir a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usando la palabra todos, dijimos en Romanos 10, 11, Romanos 10 del 11 al 13, usted va a encontrar la palabra todo. Al que en él creyere no será avergonzado. También dice que él es Señor de todos. Y también señala diciendo: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Usted y yo, hermano, no pudimos ser justificados. El pueblo de Israel, dice la Escritura en el texto que leíamos de Hechos 13, 39,
no pudiéramos ser justificados, estuviéramos perdidos. El hombre por la ley no pudo alcanzar la salvación. Pero dice la Escritura, pero todo el que cree es justificado por medio de ¿quién? De Jesús. Todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermano, tenemos aclaraciones fuertes que el apóstol está dando en este texto. Todos los que creyeron, o todos los que creyeren, eso indica a todos los que creyeron pudieron recibir la gracia salvadora por la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Todos los que creyeren, usted y yo pudimos recibir por medio del Señor Jesucristo, por la fe, la gracia por la cual ahora somos participantes, como dice Efesios 2:8, por gracia sois salvos, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Gloria a Dios. Oiga, qué tremendo privilegio entonces es el plan divino de Dios para el día del justo juicio, hermano Andy. Aclarando el texto, todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. Aleluya. Recibirán perdón de pecados. El hombre estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. La Escritura en Romanos capítulo 3, creo que el versículo 21 o el 23, dice la Escritura, verá, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero mire ahora lo que es el mensaje de salvación, lo que es el mensaje de libertad para los que creen en el Señor Jesucristo. Ahora pueden recibir perdón de pecados. Gloria a Dios. El perdón de los pecados, hermano, es un privilegio dado por el Señor Jesucristo. El perdón de pecados es un privilegio que Dios nos ha dado por su gracia, por su amor, por su misericordia. Por eso la Escritura, creo que en Romanos 5:8, ahí la Escritura nos señala, hermano, que nosotros, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, porque nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces notemos, hermano Andy, cómo el Señor Jesucristo en el mensaje del apóstol Pablo añade este plan de salvación. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué? Porque un día el hombre dará cuentas de sí mismo, porque un día el Señor Jesucristo dará el justo juicio de Dios a todo el mundo. No hay entonces por qué el hombre no recibir al Señor Jesucristo. Él vive. El Señor Jesucristo vino, murió, dio su vida para salvarnos. Y Él es, Ángel, el único en el cual todo aquel que en Él cree será salvo. No hay condenación
para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora el hombre, cuando venga ese día, ese tiempo que dice la Escritura, que el Señor será el juez, el hombre que cree en Él será salvo. Es una palabra, hermana Marta, alábanos, en la cual se debe de considerar que el Señor dará un justo juicio a los que hicieron bien y a los que hicieron mal. Vida eterna y perdición eterna, como lo señalaba el apóstol Pablo ahí en la segunda de Tesalonicenses. En esta tarde vamos a ponernos de pie, hermano. Hay un mensaje, un plan divino de Dios. Dios formó ese plan para todos los hombres. Para el Señor no hay acepción de personas. Para el Señor no hay nada que el Señor impidió para que el hombre escuchara su palabra y confiara y creyera en Él. Para todo aquel que en Él creyere, sus pecados serán perdonados. Tendrá paz para con Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por medio, Señor, de tu muerte, de tu resurrección, ahora tú has establecido, Señor, que un día te has de manifestar para juzgar a este mundo, Señor, de los cuales tú les has provisto tu palabra, tú has puesto el medio para que ellos vengan a ti, Señor, y ellos puedan, si creen en tu nombre, tener vida eterna. Gracias, Señor, te damos por ahora este pueblo, Dios, que afirma su fe, que afirma su confianza, sé que aquel día cuando tú te manifiestes, Señor, sea un día en el cual vamos a estar admirados para recibir, Señor, tu promesa a los que creen en tu nombre, salvación y vida eterna a los que creen en Cristo Jesús. Este es el plan de salvación de Dios a los hombres, que será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Por eso es importante que tú le des tu vida al Señor Jesús, que tú creas a su palabra, que tú te arrepientas de tus pecados, que tú vengas a Él, que tú creas que un día vas a estar delante de Él. Y en esta tarde tú puedes abrir tu corazón y puedes aceptarlo en tu vida y puedes recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Por eso te invito, hermano, amigo, que nos acompañas. Abre tu corazón en esta tarde. El Señor te ama y te ha dado esta oportunidad. Te ha dado esta oportunidad que tú puedas creer en Él para que tengas vida eterna. Es cierto que Él dará vida eterna a los que creen en su nombre, pero también es cierto que los que no obedecieron recibirán la paga de retribución por no obedecer al Evangelio. Sufrirán perdición eterna. Serán excluidos de la presencia de Dios. Oh Señor, gracias, porque has provisto el plan de salvación. Yo no quiero ser excluido. Yo quiero estar contigo, Dios. Dios quiere que el hombre
se arrepienta y venga a Él. Gracias, Señor. Hasta la eternidad. Si Dios no te amara, hermano, Principio y final. Principio y final. no hubiera permitido que escucháramos su palabra. Es porque Dios te ama, amigo, que Dios te permite que escuches su palabra, que te des cuenta que hay un Dios verdadero, el cual juzgará al mundo. Nuestro Dios, y todos verán. Y quiere que tú estés preparado para morar con Él. Grande es. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios. Ven a Él. Todos verán. Recíbelo. Cuán grande es. No te detengas. Cree en su palabra. Cree en su palabra. Obedece su palabra. Eres digno de adorar, Rey de autoridad. Eres digno. Y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Eres digno de adorar, Rey de autoridad, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Será un día de admiración. Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Aleluya. Dios. Y todos Será un día glorioso. verán cuán grande es nuestro Dios. Él nos salvó. Él es libertador. Grande es nuestro Dios, y todos verán cuán grande es nuestro Dios. Aleluya. Qué día tan maravilloso va a ser cuando Él se manifieste. Un día glorioso. Gloria a Dios. Qué privilegio es poder creer en el Señor Jesucristo, poder recibir su gracia salvadora y caminar en la fe de que un día vamos a estar ahí con Él. Gloria a Dios.